Los periodistas. Los periodistas. Arrancamos el programa de este día 14 de julio, ya la mitad del séptimo mes. Esto ya se nos fue de las manos. De aquí a el 15 de septiembre, pues estamos hablando de 2 meses. En 2 meses, las fiestas patrias. Bueno, saludo a don José Manuel Rodoreda y a don Buenos Humberto días. Aguilar Coronado. Espero que se conecten en un rato más la doctora Claudia Ramón Pérez y el doctor José Ojeda Bustamante. El doctor Luis Ignacio Arbezú se disculpó, no va a poder estar con nosotros hoy, lo lamentamos mucho. La verdad es, siempre sus opiniones son muy serias y valederas. Yo solo traigo dos temas. No le veo más presencia a otros asuntos más importantes que decirles que la declaratoria de culpable de Ovidio Guzmán le ha dado la vuelta a la sartén. Al declararse culpable, dio un jaque peligroso, peligrosísimo para los dos bandos, es decir, para los gobiernos de los Estados Unidos y también para el gobierno de México. Ahora todo mundo especula qué va a revelar Ovidio. Y yo le sumaría qué van a revelar Ovidio, el Mayo Zambada, Caro Quintero, el Chapo Papá. ¿Qué van a revelar? Es un asunto que creo que les debe de preocupar mucho a los políticos de los últimos, pues, 30 años, ¿no? Más o menos. El otro tema es que, pese a estas cosas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un manotazo nuevamente al tema del fentanilo y ante los malos resultados amenaza, dice, a partir del próximo mes, con el 30% de aranceles a México, Canadá y la Unión Europea. Este asunto ya se está convirtiendo un poco en aquel cuento, se acordarán ustedes, cuando éramos niños nos contaban eso de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y cuando realmente llegó el lobo, nadie creyó la versión y entonces acabó con el ganado que se tenía. En fin, esos dos temas los pongo sobre la mesa. Bien, se me hacen interesantes. Yo traía más bien aspectos locales, Adelante nuevamente. con ellos. En las inundaciones de ayer, del otro Otra aguacero de vez, ayer, otra vez. impresionantes. Creo que abarcó más lugares el aguacero anterior, vamos a decirlo así, porque Hay agarró unas colonias fotografías, José Manuel, de hay todos unas lados y en todas las fotografías zonas. impresionantes, ¿eh? Entonces, sí es una de las cosas que, como vienen los cambios climáticos, o el gobierno empieza a gastar en cosas que no se ven, pero se sienten, o va a tener problemas, porque no se meten nunca drenajes y cosas de esas, pues eso no se ve, pero se sienten, estamos empezando a sentir precisamente los problemas de planeación anteriores, ¿no? No quiero decir que hayan sido de mala fe, sino problemas anteriores. Y la otra, los, la violencia que sigue en Puebla, en las zonas comerciales, en Puebla en general, y no veo que nadie diga, oye, hay que poner un alto acá. O sea, me llamó mucho la atención el asesinato de este americano ahí en Solesta, en el estacionamiento y salieron. O A ver, ¿sí sea que sabes por sí, qué sí, fue? robarle un reloj, No, por lo menos la versión que yo tengo. a ver, es que no es de versiones, es de leer el acta que se levantó de por qué los hechos. El señor llegó, no sé si ahí hay un centro relojero, una No, tienda de relojes, la que yo sé que es la famosa, la de Torres, está en no, ese es Angelópolis. Ese Angelópolis. es en Ese es en Angelópolis. No sé Angelópolis. si hay otra en Solesta, no, no sé si hay algo Hay una similar. chiquita, hay Bueno, una chiquita. el Yo señor conozco al dueño llegó de esa. a comprar un reloj Cartier. No Ujú. fue a recoger un reloj, no anduvo paseando y luego se subió a su camioneta, no. Fue a comprar un reloj Cartier. Tú dime, ¿en qué cabeza cabe
conociendo la inseguridad que hay, ir a comprar un reloj Cartier. Vamos a pensar que no sea un Santos que vale 200,000 pesos o más. Si es acero y oro nada más, porque si es de oro, pues ya te vas a otros números. Pero comprar un reloj a estas alturas, a la vista de todo el mundo, ¿no te parece también andar provocando? Pues te pones en la mira. Mira, yo te voy a dar una versión que tengo de dos comerciantes de Solesta. El señor este no fue a comprar un reloj a la única joyería que hay en Solesta, sino había estado en el restaurante, en un restaurante ahí en eso. Salió a las 11:30 de la noche y ahí le dieron. Es versión que tengo de comerciantes de Solesta. Ujú. Ahí la dejo, o sea, hay muchas versiones, Es pero el interesante hecho, porque a qué hora se produce la no lo sé, noticia. no lo sé. Pues como a las seis Se de la produce al tarde, día como a las 5 siguiente, de la tarde. A esa hora se produjo no, la noticia. del día Entonces, siguiente, ¿no? no, del mismo día. ¿No? Bueno, ¿Sí? bueno, pues la versión que me dieron los de Solesta Ujú, es esa, que no fueron, no compró en la joyería de Solesta, es más, no tiene su tipo de relojes. Yo he comprado algunas cosas ahí de mi mujer y no lo veo que sea una relojería de alta gama como la de Enrique Torres en Angelópolis, ¿no? ujú, Digo, Es lo que guardadas todas veo. las proporciones, el argumento de Jesús Manuel es tanto como el que dicen algunos de que, ay, pues se vistió provocativamente y por eso le pasó lo que le pasó. Me parece que sí, pues sí. A ver, No, yo no sé el si, problema mira, es la yo no sé si inseguridad. esto tenga que ver o no con esa versión de se vistió provocativa y por eso la violaron. No, pero con sentido común, desde hace cuántos años, todo mundo sabemos que eso de andar con el brazo afuera en el coche manejando padrotonamente y exhibiendo el reloj, Yo ¿cuántas, no uso reloj. cuántos robos no hubo en la Ciudad de México? Incluso hubo un poblano famoso que lo asaltaron en un barrio feo y por arrancarle el reloj y el otro por defenderse lo mataron. No me acuerdo hace cuántos años, pero saben de lo que estoy hablando. Esto es una recomendación generalizada en términos del sentido común, que no te pongas un reloj Patek Philippe, Rolex, Santos, estos que usan los políticos y los juniors, es peligroso. Entonces, también ese es un asunto que Coincido, debíamos tomar en cuenta, que una de las razones para evitar ser asaltados es no traer cosas que sean llamativas, como el que coincido trae un contigo en eso. Lamborghini, como el que trae una camioneta Mercedes o una Cayenne o qué sé yo. Pues están Machuchona. en la mira, automáticamente están en la mira. Ah, no, los de las machuchonas son aquellos. Oye, coincido contigo, Jesús Manuel, qué vergüenza como ciudad que no puedas traer un coche de alta gama o no puedas traer un reloj de Pero no alta de la gama, que ciudad, lo del permíteme, país. permíteme, ¿eh? Simple y sencillamente, tú estás haciendo la recomendación que todo el mundo la hace, no es tuya solamente. No salgas con esto, no salgas con el otro, ten cuidado, etcétera, etcétera. Qué vergüenza como ciudad que tengamos que decir eso. Es una vergüenza, yo me siento vergonzoso porque Puebla tengas que decir, oye, no puedes salir con tal traje, no puedes salir con tal No, cosa, no puedes no salir con puedes. tal, porque te haces sujeto a un asalto. Así es, Ah, así es. qué vergüenza. Sí, ¿Eh? sí, somos una Y ciudad de desvergonzados. no, somos una ciudad donde la seguridad no la ha atendido la autoridad durante muchísimos años. Sí, hombre. No le han dado la importancia que tiene. Y en general en el país. Y hablando de fentanilo, el caso tuyo, me llama la atención que siempre los gringos hablan de fentanilo, pero no hablan de cocaína, de heroína, de No, marihuana, pues esas sí están de aceptadas. crack, de las otras drogas. ¿Eh? Me Ujú. llama muchísimo la atención. Bueno, pues yo pondría el tema ¿Otros de temas? Jesús. ¿Nada más eso?
no más. Humberto y No, José Claudia Manuel, nada faltan. más eso. No, sí, yo nomás sus dos. Don Humberto. Bueno, yo pondría igual el tema de Jesús Manuel de la declaratoria de culpabilidad de Ovidio, que viene efectivamente a dar un giro muy importante, ¿no? Y también pondría el operativo que se conoció el lunes, en donde se decomisaron 15 millones de litros de fentanilo. De Parece que son los fentanilo no. No, de No, de gasolina. huachicol. gasolina robada, perdona. Sí. No, ojalá fueran de fentanilo. No, de gasolina robada. Pero al gobierno de Estados Unidos el tema del huachicol no le preocupa. Lo que le preocupa es el tema del fentanilo y por eso la consecuencia de anunciar el 30% a los Sí. aranceles, ¿no? Sí. Oye, yo le agregaría esto que estás diciendo del decomiso del huachicol, que no hay detenidos Ah, no, claro, es que culpables. a eso voy. O sea, mi argumento es en ese sentido. Está padre que la banda que detuvieron en el centro del país prácticamente detuvieron a todos, hasta un pobre cachorro de leopardo que andaba ahí, ¿no? Eso, los detuvieron a todos. Pero en los demás operativos no se conoce, no se conoce a los detenidos. De eso trató mi columna esta semana. Yo digo que me parece que se tiene que llegar a fondo y saber quién involucrado, autoridades en los tres órdenes de gobierno, si fueron trabajadores de Pemex, si fueron policías o si fueron legisladores del color que ahora están vestidos, ¿eh? Creo que es gravísimo lo que está. Qué bueno, y hay que aplaudirlo, qué bueno que están haciendo estos operativos, pero qué malo que no se estén dando a conocer el nombre de los detenidos. O, perdóname, de los responsables. Sí, eso es un vacío. Bien. ¿Me permites, Humberto, nomás apoyando un poco eso? En Sí, claro. Reforma sacó hace unos días una nota que se llama los golpes al huachicol y los detenidos. Habla solamente de 12 detenidos y habla de golpes al huachicol en febrero, en marzo, en mayo, en junio y en julio. Sí, Y sí, sí. solamente habla de eso, la nota. Echando por tierra, echando por tierra todo lo que dijo López Obrador durante 6 años de que no había huachicol, que se había ganado la guerra del huachicol, etcétera, ¿no? Yo creo ahí que engañaron al presidente, man. Un presidente lo sabe todo, eso dijo él mismo. Pregúntenle a Díaz Ordaz. Ah, no, ¿verdad? Ya se murió, no podemos preguntar. Bueno, doctora Claudia Ramón, por favor. ¿Se salió? Ah, ¿Se ¿ya se salió? fue? ¿A dónde se fue? Estoy en Ah, ya está espera, de me dice que nuevo. está en Es que espera. está jugando a las escondidillas, la Se doctora. pasó a su compu. Está jugando a las escondidillas, hombre. Pues así es. A ver, doctora, te estábamos dando la palabra. Ah, perdón, es que luego con el teléfono me hago bolas. Bueno, pues escuchaba yo que uno de los temas, buenos días a todos los que nos hacen el favor de escucharnos, y uno de los temas, bueno, está lo de Ovidio y las declaraciones del abogado de Ovidio, que han provocado Ah, sí, eso, tienes razón, comenta eso. la reacción del gobierno mexicano en el sentido de que, bueno, pues nadie nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer. Y también la carta que mandan, una carta que mandan desde Estados Unidos para el gobierno mexicano. Creo que esto y que tiene que ver con los aranceles por el incumplimiento de México precisamente en la lucha contra el fentanilo, ¿no? Entonces, mucho se ha especulado y si bien estábamos muy al pendiente de lo que decía Ovidio, bueno, a mí me parecen muy interesantes las declaraciones que ha hecho el abogado y que han provocado la reacción incluso desde la misma No, presidencia, ¿no? a ver, es que las declaraciones del abogado van contra la presidencia. Así es. Entonces yo pondría esos temas sobre la mesa. Bien. El doctor Ojeda, curiosamente, hoy llegó temprano. Doctor, Está haciendo su esfuerzo, ya van 2 veces, 3, ya ni sí, sé. sí, yo creo que le jalaron las orejas. En alguna parte le dijeron.
Hay que llegar temprano, doctor. ¿Te tronaron los dedos? Me, me exhibiste ahí en... ¿Cómo? De eso no se trata, ¿eh? Que llego tarde, ¿cómo va? Oye, ayer me mandaron, gente que no tiene nada que hacer en la vida. Me mandaron ayer se los voy a poner porque la verdad es que está simpático. A propósito de este rollo de... Ah, pues creo que se los mandé, ¿no? ¿No se los mandé? No, A ver, ¿dónde está? Ahora verás. ¿Sí lo oyen? no, No, ¿No? Bueno, hay no. ¿no? una, hay una serie, hubo una serie y hay una película de la familia Adams, Los Locos Adams. Y hay un Sí, sí, sí. personaje dentro de la familia Adams que es Dedos. Y ujú. Dedos no habla, Dedos solo se mueve y hace así. Y esa es la musiquita. Me lo mandaron, dije, no, de veras, la gente que no tiene nada que hacer, Dios mío. Pero bueno, adelante, doctor Ojeda, por favor. Tiene usted el uso de la palabra hasta por un minuto. No. No, un Bueno, pues de entre los temas que seguramente ya tocaron, ahorita la doctora Claudia la escucho, justamente el tema de Ovidio es algo que está generando o lo que va a generar el impasse de las próximas semanas, probablemente meses, y también es interesante lo que va también de la mano con Donald Trump, sobre todo que anuncia otra vez estos amagues, un día sí y el otro también, del 30% a los aranceles. 30%, aunque otros países es del 35 hasta del 50%. Pero sin embargo, me parece que la estrategia de la presidenta de ser lo más negociadora posible, pues al día de hoy, si se concreta este tema, pues sí le va a complicar. Sumándole el 1% a lo que representan las remesas en depósitos o en transferencias en efectivo, me parece que se vuelve también muy significativo en la discusión que se va a generar en el contexto nacional, sobre todo lo que va a generar, el impacto que va a generar. Por otro lado, me parece interesante lo que está, o desde Canadá, donde Canadá sí tiene un discurso interesante también, donde está hablando de por qué no voltear a Occidente, por qué no voltear hacia otros países y lo que está esto representando. Como que este amago de Donald Trump, los canadienses lo tomaron ya como una amenaza. Por otro lado, en Brasil, me parece también interesantísimo lo que el presidente Lula ha, ha referido y ha generado un mensaje también bastante duro, que si Donald Trump fue, poblanos quedan atrapados en la ruta. Ya se escucha ahora sí el audio, ¿sí? Entonces, fue el sí, audio. entró un audio, ¿sí? Bueno, entonces, sí, en Brasil es interesante lo de Lula, su mensaje, que si Donald Trump fuera presidente de Brasil, ya la justicia brasileña ya lo hubiera procesado por todas las cosas que hizo. Por otro lado, Petro también es interesante lo que ha referido, y así nos vamos haciendo el recuento en América Latina, pero también en Europa, lo que está representando también Europa y paralelamente lo que representan los BRICS. Y eso es, me parece que es en este momento también algo significativo, algo donde Vladimir Putin hace un análisis de lo que representa los BRICS y lo que representa alguna otra región del mundo y que me parece que en esta lógica pareciera que desde México no le hemos dado tanto seguimiento a esto que está pasando en otra parte del mundo y solamente estamos pensando en jugar lo que nos marca, las reglas que nos marca del juego Estados Unidos y Donald Trump. Entonces, eso era el recuento rápido a partir de lo que comentó la doctora Claudia y así hacia Donald Trump como el principal protagonista de todo este
desconcierto internacional. A ver, arrancamos con lo de Ovidio, ¿les parece o no? Ujú. Sí, A ver, ¿qué implicaciones tiene que se haya declarado culpable? micrófono. Micrófono. ¿Micrófono qué? Yo también puse, Ah, puse el tema porque me parece muy grave este asunto. A ver, hay 4 o 5 pasos que hay que analizar detenidamente, ¿no? O 5 tiempos. Primero, ya se sabía que iba a pasar esto y que Ovidio se iba a declarar culpable, no de narcotraficante ni de delincuencia organizada, sino de unos delitos relacionados con ello. Que eso lo que implica es que no tenga cadena perpetua en una cadena de Estados Unidos, sino entre en la ruta de la pena de muerte. Eso es muy importante para él y para su familia. Y ya comentábamos hace 8 días que se anunció una vez que 17 de sus familiares fueron aceptados en Estados Eso Unidos. fue hace 4 semanas. Hace 4 Todo, semanas. todo va concatenado. Detienen Eh, al Chapo padre, cae el Mayo, comienzan las extradiciones de algunos capos y luego cae Ovidio. Es obvio que los servicios de la DEA, del FBI o de lo que tú quieras en los Estados Unidos están trabajando con una estrategia y tienen un plan. por supuesto. Y se sabía que el 11 de julio Ovidio iba a dar a conocer algo por sí o por interpósita persona de lo que ya seguramente les dijo a los americanos durante tanto tiempo antes de llegar a este acuerdo de culpabilidad, ¿sí? Segundo paso, es el abogado de Ovidio, que según las reseñas en Estados Unidos y en México, no es cualquier abogado, ¿No? que ¿No? es un abogado serio, es un abogado muy fuerte y con una gran reputación en Estados Unidos, declara y culpa a la presidencia de ser la vocera de la delincuencia organizada de los narcos. Esto sí es muy grave, por supuesto. Tercer momento, la presidenta va a un escenario, me Por parece, parte de la presidenta de el la menos República. favorecedor para ella, ujú. a rodearse de uno de los gobernadores acusados de estar en la lista que tiene Estados Unidos de gobernadores y funcionarios y legisladores ligados al narcotráfico, y ahí dice o enarbola un discurso de defensa de la soberanía nacional cuando debió haberse deslindado de este tipo de cosas. Y dice la presidenta, son declaraciones irresponsables. Y luego la sale a secundar otro personaje altamente cuestionado, que es Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, que también se dice que está en esa lista de personajes políticos involucrados con el narcotráfico. Entonces, el escenario para la presidenta es grave, porque además las fotografías y los memes que hay de ese momento, de verdad es que son letales para la presidenta y por supuesto para Rocha. Sí, yo en eso diría que los especialistas en las estrategias de la posverdad han actuado con acierto para hacer ver mal a la presidenta. Sí, Sí, o sea, el abogado de Ovidio, tú dices que es una gente famosa, yo la verdad es que las últimas veces que he ido a la reunión de los lunes no me lo presentaron, Jeffrey Lichtman, ¿no? Pero sí se lanza duro contra la presidenta. ¿Qué sucede en ese momento? Que los reflectores de los medios periodísticos internacionales se voltean al caso presidenta en relación a la culpabilidad de Ovidio. Esto va a influir en las negociaciones con los Estados Unidos por el tema del fentanilo, los aranceles o todas estas cosas. Yo le veo pues, trascendencia y le veo manejo y estrategia de posverdad para hacer ver mal a la presidenta. pues sí, si esa es la estrategia del gobierno de Estados Unidos, está saliendo bien. Y la Está estrategia de saliendo bien. comunicación del gobierno federal, o sea, de Ah, verdad, le este es otro recomendaron. detalle. En las Bueno, últimas mañaneras, que yo sí las veo,
Ustedes no, yo sí las veo, Pepe creo que también. Bueno, tenemos que reportar, ¿no? Lo que pasa en la mañanera. Este, la señora ha salido a defenderse todo el Pero en un tiempo ha escenario, tenido que asumir la defensa, y la defensa, y la defensa. Híjole. sí, Ya le pero están poniendo ahí un escenario que decía el viernes Mitofsky con Azucena Uresti, que ha bajado una décima o dos décimas en la popularidad Claudia Sheinbaum a raíz de estos asuntos, ¿eh? no, bueno, pero es lo que decía yo. Y el escenario, a un ser pensante políticamente hablando, ante la peor crisis de gobernabilidad y de relación internacional, de veras le recomendaron ir a pararse junto a Rocha Moya, el más alto personaje cuestionado de este asunto. Digo, me parece gravísimo. Pero bueno, sigo. Siguiente paso, ya declaró la presidenta Sheinbaum que no van a permitir que la soberanía nacional y que y que son declaraciones abusivas Irrespetuosas, y irrespetuosas. respetuosas y mentirosas y tal. Pero el abogado le contesta vía Twitter Sí, y sí. le contestó con un Twitter peor de fuerte de lo que había dicho. Entonces, a mí me parece que esto va a traer a la memoria detalles como esa declaración antes de morir de Porfirio Muñoz Ledo que dijo que no se hagan pelotas, la relación con los cárteles no es hereditable. Dijo Jeffrey Lichtman, bueno, primero acusó a Claudia Sheinbaum, es el brazo de relaciones públicas de un grupo del crimen organizado. La presidenta le contesta que es irrespetuoso y le dice él que su declaración es hipócrita y ridícula. Pues muy muy grave, grave, ¿para qué se expone la definitivamente. presidenta? ¿Dónde está la secretaria de Gobernación? ¿Dónde está el canciller? ¿Dónde está el embajador ante los Estados Unidos? El Pues problema, están en Chiapas. pues sí, recibiendo instrucciones. Entonces, Está fuerte ese tema, ¿eh? pues claro que está fuerte. Y Y entonces delicado, qué termino con delicado el, es eso. termino con el último punto después de seguir toda esta ruta. Viene el anuncio de Donald Trump de incrementar los aranceles en un 30% por la falta de resultados con el tema del fentanilo. Entonces, y hemos visto que en los meses que lleva Claudia Sheinbaum, sí ha asestado golpes para el desmantelamiento de esos laboratorios de fentanilo que López Obrador dijo que no existían y que se han desmantelado bandas criminales y se han incautado instalaciones, buques, vagones de trenes, almacenes de almacenamiento, valga la expresión, de combustible y gas robado. Sí. A ver, Pero, la percepción, Beto, es que sí ha hecho Claudia sí, Sheinbaum del combate. No, sí. así Esa es es. una percepción generalizada, pero en los Estados Unidos quieren nombres de cómplices y de responsables del tráfico de drogas a los No, Estados no, no quieren nombres, ya los tienen. Quieren que el gobierno acepte que sus funcionarios gubernamentales están metidos con el narcotráfico. Unidos. Y ahí es donde entra el tema de la cercanía con el gobernador fulano, el gobernador Exacto. sutano, Bueno, el senador sutano, ¿sí? Se que anunció que también hoy va a está, estar en Sonora, y ¿no? el diputado fulano, que también, pues hay muchas cosas, ¿no? Pues fíjate, ayer estuvo en Sinaloa, hoy está en Sonora y hoy en la tarde se pasa a Baja California con Marina del Pilar, a la primera gobernadora que se le retiró la visa. Pues, ¿qué le están aconsejando a la presidenta o qué órdenes está siguiendo la presidenta para estar en un callejón que parece no tener salida con o frente al gobierno de los Estados O sea, ¿ves Unidos? que el escenario se le descompone? Pues claro, por lo menos en términos de gobernabilidad. Olvidémonos de la percepción, porque siempre es mucho más vendible el discurso de la defensa de la soberanía, enredarte en la bandera nacional, apoyar a la selección para que los mexicanos sigan yendo a los estadios, etcétera, que los resultados en la lucha contra la delincuencia organizada, la confiscación de gas, de combustible robado y por supuesto el desmantelamiento de las bandas
que procesan el fentanilo. Entonces, yo sí creo que es un momento muy crítico para la presidenta de la República. Me parece que esta sí es una Sí, crisis sí, de sí, sí. gobernabilidad y desafortunadamente no se ve cómo la oposición esté Bien. capitalizando este tema. Un tema que se me pasó y que es trascendente para el ámbito local, aparte de los aguaceros, es este. Clausuraron, no sé si 2 o 3 restaurantes del Zócalo, la Profeco, entre otras cosas porque no cobran lo correcto, no exhiben los precios como debe ser y hacen recomendaciones directas a dar la propina. Y esas son cosas que están prohibidas por la Profeco. Tendrían que clausurar otro poco. ¿Me permites? Clausuraron 3. Se armó el escándalo mediático, los dueños de los establecimientos fueron a la Canirac, el presidente de la Canirac, este hijo del burladero, ¿cómo se llamaba? Onésimo, Onésimo Sánchez, ¿no? Él es el nuevo presidente. Juan José Sánchez es el nombre. Dijo que se Conocido como trata, Juanito. de eso no lo sé. Dijo que la clausura del restaurante Vitorios en concreto fue arbitraria. Y que le contesta la Procuraduría en un oficio donde señalan que los comprobantes no contenían los datos de la transacción, no se informa de los precios y características de los productos, cobro obligatorio de propina negativa y condicionamiento de venta y que hubo un intento de soborno para que no clausuraran. Decías, doctora, que hay que clausurar más. Hace 2 semanas, gracias por la palabra, hace 2 semanas tuvimos una reunión de exalumnos aquí en Puebla, de donde yo nací, y fuimos a una fonda ahí en el centro de la ciudad. ¿De nombre? Una fonda, ¿De nombre? Santa Clara. Ah, hay que decir las Y cosas. entonces, Pues es que es creo a que la la hora de única hacer fonda que las conocemos. cuentas, pues resultó que habían cargado productos que no se habían pedido, habían incrementado precio, y a la hora de pagar, te preguntan, el 10 o el 15 de propina, ¿sí? Entonces, de hecho, tengo entendido que alguien hizo una publicación indignados porque en una de las cuentas habían cargado incluso, era como 1,500 más en una de las cuentas, porque habían estado, yo me retiré, tenía que estar en la uni, y y ellos se quedaron, ¿no? Entonces, después lo comentaron, ¿no? Que este tipo de situaciones, yo puedo hablar por lo que a mí me tocó, ¿sí? Yo pedí la carta para checar los precios, no venía algo que yo había pedido y lo pagué en ese momento porque me urgía regresar, pero sí se me hizo un poquito, pues, elevado. Y ya después fue que me O enteré que sea, al pagar la cuenta había perdón, sucedido perdón, eso. perdón, se te hizo elevado lo que te cobraron, o sea que los Lo que me precios habían fueron cobrado altos. por un determinado producto, Ajá, bueno, es que esos son costos. Y sí, eso que no es, aparecía en la carta. no, no, espérame, pero esos son costos del restaurante. El restaurante dice, me cuesta producir un chile en nogada, en mi caso. Un chile en nogada me cuesta producirlo alrededor de 268, Por doscientos decir setenta algo. pesos. Ese es mi costo, Ujú. ¿sí? Porque yo le pongo la calidad que a mí me gusta, que yo como, que es la receta de mi familia. ¿En cuánto lo vas a dar? Ya ese lo pone el Ese precio. es el tema. Entonces, cuando tú entras a un establecimiento, el restaurante te tiene que poner una carta donde diga chile en nogada 590 Así es. pesos, 150, el café 92 pesos. Se te deben Sí, poner los precios. No lo hacen, eso es un abuso. Segundo punto, segundo punto, te exigen la propina. Te sí, exigen la propina. No ahí, en muchos lugares. así es. Hay una sugerencia. A partir de que tú pagas con tarjeta, en el momento la meten, te dicen, cerramos su cuenta con el total o deja usted alguna propina.
y te dice la señorita, la mesera en el royalty, eso me pasó a mí, el 10 y yo siempre dejo 15. Le dijo, no, el 15. En la maquinita de la tarjeta viene propina 10, 15 o 20. Ujú, Otro. Así dice la maquinita. Son sí. sugerencias ya que vienen a partir de las tarjetas de crédito o de débito de los bancos. Pero también hay muchos restaurantes donde no te dicen, ya no te dicen en voz, sino en el ticket, ya te incluyen el servicio. Eso Aquí también está, es cierto. Y dice, servicio incluido. Eso es incluido. el abuso. Ese es el Y a abuso. veces ni te percibes que si vas deprisa ni percibes y vuelves a Ese dar es el doble abuso. propina. Ese Ese es es el ese abuso. es el exceso. Ese es el abuso. Correcto. Claro, pagas tu cuenta y como estás apurado, das aparte la propina. Sí. Muy bien. Pues bueno, a mí me parece que Ovidio, la, Ovidio. pero regresamos aquí 2 segundos a este tema para que ¿A los restaurantes de Ovidio? al restaurante. Sí, nada más 2 segundos. Aquí a mí lo que me parece que la respuesta muy mal de la Cámara, sí, la manera en cómo llegó a quererlo mediatizar, a querer defender y sobre todo en lo que construyeron, la narrativa que construyeron el, el restaurante y la Cámara, una narrativa que fácilmente se caía, pues, ¿sí? Sobre todo porque pareciera que sí era una injusticia cuando empezamos a ver las notas, pues decimos, oye, pues Profeco utiliza esos criterios, pues qué absurdo, ¿no? O sea, me parece que aquí hay una persecución contra ese, específicamente ese restaurante. Pero ya cuando viene todo lo No, demás, no, pues no, al no, 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 contrario, no. No, no, no. No hay una persecución contra un restaurante. Hicieron una exacto, redada en los exacto. restaurantes turísticos, en temporada turística, cuando estamos promoviendo el turismo y el chile en nogada. Profeco dice, a ver, vamos a ver cómo están estas cosas en Puebla. ¿Y dónde van? Al centro histórico. ¿Por qué no fueron a Solesta? ¿Por qué no fueron a Angelópolis o a otros sitios? Sí, donde se mueve el Donde tiene turismo también. impacto. Sí, sí, sí. Ahora, yo sugeriría, y es mi tema de este lunes, digo, de este domingo en la columna, es, ¿por qué solamente la Profeco interviene en investigar o en supervisar o en visitar los restaurantes? ¿Por qué no entra la Secretaría de Salud? ¿Por qué no entra la Secretaría del Trabajo? ¿Por qué no entra Protección Civil? ¿Por qué? Digo, porque ahí hay Cierra la mitad seguramente, de restaurantes del centro, del Zócalo. y también porque también hay parte también del negocio, seguramente hay acuerdos por Ah, muchas de las cosas que en tú lo estás comentando. oscurito. Ah, Exacto. ah. Y creo que ese es interesante, por eso vale la pena nada más esos segundos que estamos teniendo, que nos das autorización de hablar de este tema, estos segundos. No, 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 no. El tema, Me lo que parece, ustedes quieran. no, a mí me parece que sí vale la pena, porque sí es destapar algo que siempre también paralelamente al turismo hay otros elementos que están alrededor. Y creo que esa es la parte significativa. La vocación productiva de Puebla, el turismo es una de las vocaciones más significativas, pero también es una de las vocaciones que se pervierten en el camino por lo que hay también en el contexto del negocio, de lo que esto representa. Porque claramente es atractivísimo este tema del turismo en todo lo que esto implica. Y esto creo que vale la pena la discusión y que se pueda analizar también de manera transversal, porque a quienes beneficia esto que hizo la Profeco y a quienes perjudica precisamente esto que hizo Profeco. Y creo que esto me parece que no dejar o no perder de vista que el usuario, el cliente, el ciudadano, el turista, pues sí realmente quiere regresar a tener estos derechos, estos principios rectores de que alguien que los defienda, ¿no? Y no solamente tiene que ver con eso, con muchos más. Han salido casos como salieron en las redes, como cuando en las plazas comerciales te llegan los que te lavan los coches, ¿no? Sí. Y que también ahí de alguna u otra manera te extorsionan porque no hay nada de por medio.
y han salido muchas cosas alrededor de todo lo que hay. Y así lo podemos ir rascando en que en las gasolineras y todo lo demás, que en muchos de los casos está ausente Profeco. Entonces aquí es interesante que no hay quien defienda al ciudadano. Y creo que este es el elemento interesante, que ojalá no sea una llamarada de petate solamente, sino que realmente se pueda fortalecer estos principios rectores que debería de tener el ciudadano de quien los proteja ante los comercios. Pues eso. Y también por ahí circula, vi una nota de una chica que pues también se quejaba de que en Angelópolis em, le habían lavado el coche y le estaban cobrando 9,000 pesos. Le habían quitado unos rayones, creo, pero se le hacía excesivo el cobro, ¿no? Entonces, creo que ahí, digo, desconozco el caso, pero sí, como que de repente 9,000 pesos por quitarte unos rayones, pues no sé cuánto cobran en la agencia, ¿verdad? Pero, digo, para que te los hayan quitado ahí, pues no era una situación, me parece, a riesgo de equivocarme, pues que fueran profundos o que le hubiesen puesto pintura o algo así. Oye, si me permite nomás un Adelante, segundo. José Manuel. Estuve el domingo pasado en Atlisco. De las flores. Comí en Vitorios, digo, sí, la pizzería, que es igualita precisamente a la que sacas en la foto. ¿Eh? Y todo lo que le hicieron aquí en Puebla al señor, a mí no. Tenía precios la carta, nos atendieron perfectamente bien, nos dieron las cosas como las pedimos y no llegaron a decirnos. Nosotros cuando nos dieron la cuenta dijimos le aumentas tanto de propina, simple y sencillamente. O sea, Sí, o nomás sea, quiere para... decir que no es la cadena Vittorio, sino es el establecimiento Exactamente, es lo que solamente. quiero decir, que no es como cadena, por lo menos con Atlisco no es. A No mí sé me si acaba es de suceder, cadena o es una franquicia o no, si creo es que de los sigue mismos siendo de la misma propietarios. familia, creo que Ah, sigue siendo la de los misma Anela, familia. ¿no? Sí, creo, no estoy seguro, pero Sí, creo. sí, de los Anela, sí, claro. Coincido con José Manuel, también yo he ido ahí y el trato, es más, sí es recomendable ir a ese lugar, ese establecimiento en Atlixco. Bueno, pues ya Y, el programa ha dado un giro interesante. En lugar de análisis político, ahora recomendamos restaurantes y pizzas. No, pero el del Zócalo, pero el del Zócalo de la ciudad de Puebla, ese me parece que sí hay, Don sí Humberto, sí se ¿alguna excedía. recomendación? Taquería, lonchería, table dance, digo, perdón, tacos árabes. Muchas, hay muchas aquí en Puebla, pero pues bueno, Yo, este es un tema que está saliendo a la yo, luz, pero que ha pasado en muchas ocasiones, digo, y todo se yo, arregla siempre por abajo del agua. O sea, exactamente, ese es el exactamente. problema, hombre. La falta de cumplimiento del ordenamiento reglamentario de muchos de los restaurantes es evidente en muchos de ellos. Olvidémonos de los antros que no tienen puerta de salida, me han dicho, ¿sí? De emergencia, pues, me han dicho, pero los restaurantes también, y la verdad es que ya en todos los restaurantes, los meseros más decentes te dicen cuando te traen la cuenta, le agregamos la propina y ya tú eres el que decide si sí o si no Y y de otros te cuánto. dicen, oiga, si me va a dar propina, que sea en Que efectivo. sea en efectivo, ¿Por qué? exacto. Pues porque el establecimiento, cuando le pagan con la tarjeta, al mesero le descuentan el porcentaje que le cobra el banco por haber recibido el pago a través de la tarjeta. Hay algunas tarjetas que no, Sigamos, hay algunas tarjetas que no, pero así sucede. Y entonces el establecimiento le dice, no te puedo dar tu propina hoy, los meseros, la mayoría viven al día, no te la puedo dar porque el pago con tarjeta me lo transfieren al banco dentro de 48 horas y si es con American Express 72. Entonces cuando el mesero ve American Express, dice, chin, ¿me explicó? Por eso dice, no me la da en efectivo mejor. sigamos Y es un promoviendo el argumento turismo en válido del Puebla. mesero, es un argumento válido. Vaya, pues si le va a beneficiar a él y tú lo puedes hacer, está bien, porque también esto es Yo una parte simple de y un abuso. sencillamente diría,
diría yo, sigamos promoviendo Puebla y exijamos mejor que la autoridad cumpla con sus funciones desde el principio. Porque aquí Yo es nada más, más la autoridad que no cumple con sus funciones y no aplica el Estado de Derecho. Hagámoslo en esa forma. Aunque si no se alza la No, voz, no esto se busquemos, no vuelve busquemos, no oculto. busquemos de culpables al restaurantero, porque el restaurantero es culpable en tanto en cuanto la autoridad le ha permitido hacer todas estas cosas. Porque no creo que sea la primera revisión que les hacen Por a todos supuesto que estos. no, por supuesto que no, Entonces, claro. veámoslo, un tema que aquí a muchos, a veces, bueno, no quiero decir que aquí, pero en muchos lugares no les gusta tratar. Pero la realidad, vuelvo a hacer lo mismo que digo, la autoridad tiene que cumplir con su función y no está cumpliendo con su función en ese caso. La gente que manda para revisiones no está calificada o está calificada para otras cosas, no para hacer cumplir los reglamentos. Es lo que tenemos que pedir. Si queremos que este país salga adelante, Déjame tenemos que preguntarte pedir. algo, José Manuel, para entender de profundidad esto que estás diciendo. Tú dices que la autoridad debe de cumplir. A mí me parece una premisa válida bajo cualquier aspecto. Te pregunto, ¿a qué autoridad te refieres en el caso del Vitorios? A la autoridad administrativa que está yendo. No sé si es ayuntamiento, si es estado, ¿No? si es salubridad, Es la no sé quién Profeco. sea. La que levantó la sanción es Pues Profeco. Profeco que cumpla. Y si está cumpliendo, que se aguante Vitorios. A ver, ¿y no sería interesante involucrar a la autoridad municipal que da la licencia de funcionamiento y pedir los inspectores no sé cómo se les llama ahora, a ese giro? Oye, tienes que publicar, sobre todo en zona turística, en los portales, pon los precios, ¿no? No, yo no me opongo a todas esas cosas. Que se cumpla con lo que dices. Como me decías, ¿por qué tiene que ser Profeco y no tiene que ser salubridad? Ajá, ¿Por qué no exacto. tiene que ser seguridad? ¿Por qué no tiene que ser? Que lo haga cada autoridad que cumpla con sus funciones. Yo es lo único que estoy diciendo. Queremos que este país camine, cumplamos, exigamos a las autoridades que cumplan con su función y nosotros cumplamos con la nuestra. Una Porque pregunta, José también es Manuel. eso. Permítame, doctor, por favor, déjeme terminar. No lo he interrumpido. Te Pero quiero creo hacer que una es lo que hay que pregunta, nada hacer. más. Adelante. Una pregunta nada más, o sea, ¿qué es lo que quieres preguntar? ¿Tiene que ver con el tema o es para sacarlo de balance? No, al contrario, a mí me llamó mucho la atención su primer comentario, donde refirió que el restaurantero no es el principal culpable, sino el principal culpable es la autoridad, porque no aplica la norma. Y refirió que si en el restaurante, si cometen estos excesos, es por culpa de la autoridad. Nada más eso era confirmar si esta era su argumento de nuestro amigo José Manuel. ¿Ese es el argumento, José Manuel? Pues yo estoy diciendo que cada quien tiene que cumplir con su autoridad. No sé cómo explicarlo. Cada quien tiene que cumplir con su obligación, el O sea, ciudadano y la bajo esa autoridad en óptica, los áreas. Porque aquí están hablando de restaurantes. Yo voy a hablar de comercios o voy a hablar de industria y pasa lo mismo. Pasa lo mismo. O no hay sea, que no, olvidar que no. la mañanera de López Obrador usó a la Profeco como uno de los estandartes para criticar el tema de los gasolineros y aprovecharse y montarse en el que ya no había el huachicol. Al revelar Yo no, todos los días, fulano de tal, la gasolinería de no sé dónde, y se burlaba el procurador en el sexenio pasado, se burlaba, era muy irónico, se burlaba, ¿no? Ahora, mira, si nos metemos en yo el no, tema de los gasolineros, es de espanto lo que sucede, de espanto. Nos dan los litros completos. Yo tengo amigos que tienen gasolinerías y me dicen, mira, las bombas, no hay manera científica de que te dé el litro exactamente, milimétricamente, todo puntual. ¿Por qué? Porque se gasifica la gasolina. Cuando va saliendo, se gasifica.
se evapora, por decirlo así. Pero bueno, y Ovidio, Regresemos con Ovidio. y Regresemos con Ovidio, Ovidio. y los aranceles, y la inseguridad, y los aguaceros tan fuertes que cayeron. Ah, les iba yo a poner. Ya no lo puse cuando estaba hablando José Manuel, se me fue el santo al cielo. Miren nada más la foto que publica El Popular este domingo. Por desgracia no da la dirección, pero si alguien conoce esas casas, vean nada más a este Pobre individuo. pobre individuo con su coche ahí atascado. Dicen que el auto quedó bajo el puente que conecta con Boulevard Forjadores, antes de llegar a Explanada con sentido Atlisco. En este mismo circuito, la salida del Atliscayo con dirección a la 11 Sur. Y hay un video, ¿quieren verlo? De una vez. Vean el agua. El mismo tema de hace una semana, José Manuel, de Ujú, video que nos mandaste. sí. La misma zona. Miren, ¿Qué es esa, la- El esa es bajo una, puente, es que esa era una buena toma. el bajo Esa, puente, y híjole, no debo se puede, decir pero esa que es la escena, estuvieron, ahí. sí, exacto. Debo de decir también que ¿Y qué los que se ingeniero encargan, calculó? ¿Qué ingeniero calculó? ¿Qué empresa de construcción hizo esa obra? Pues sigue todavía Porque el mismo secretario, ¿no? es Y un no vado, lo han corrido. es un vado. bueno, yo independientemente de eso digo que los que desensolvan, no sé qué compañía sean, trabajaron fuertemente ahí, la vez pasada y esta, y ya cuando no llovía, llegaba la máquina a desensolvar. O sea, hay error, diría yo, más bien de la planeación de esa obra. La pregunta es si el gobernador le va a tronar los dedos al secretario responsable de este asunto. Eso tiene No lo jiribilla. sé. No. Es una pregunta que quede, conste. Yo lo que le digo a mis amigos que tienen inversiones ahí en esa zona, que tienen dinero y tienen plaza, les digo, ¿por qué no ponen un negocio de canoas? de lanchitas? ¿No? Unas góndolas, imagínate. Y entonces pases una plaza que se llama Unas pangas. el Venetian. Unas pangas. Bueno, Ovidio, otra vez. No Bueno, quieren yo entrar ya, al tema de Ovidio. a ver, yo sí me llama la atención lo que señalaba Humberto sobre el hecho de que eh, la presidenta va a estos lugares, se reúne con la gente que de alguna manera está en la percepción de la ciudadanía. Y digo la percepción porque realmente no tenemos las pruebas, pero hay mucho de ello, los lugares, para de alguna forma reforzar la imagen de estos funcionarios, ¿no? Se hace acompañar de ellos. Y ahí me surge la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es una manera de mandar el mensaje de son impolutos, no, nos importa poco lo que están diciendo desde el otro lado. No lo sé, no lo sé. Me parece que los norteamericanos no hablan por hablar, ¿sí? Y pues algo ha de saber el abogado de Ovidio donde se lanzó con esa declaración que se sale de todo, ¿no? Y que mete en aprietos incluso esa relación bilateral, ¿sí? Que digo, no ha sido la mejor en los últimos años, pero que hoy pues empieza esto. Y aunado a esto, sumado a esto, están los nombres, ¿no? Hasta dónde dará nombres Ovidio, ¿sí? Por salvar a su familia, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? No solamente está buscando evitar el juicio, evitar la condena, la cadena perpetua, y aparte,
bueno, pues también de alguna manera proteger a esos 17 familiares o No, a esa ver, veintena yo de le doy familiares. otra trascendencia. ¿Qué información tiene Ovidio de cómo funcionaban los cárteles y el tráfico, las rutas de conexión de México a los Estados Unidos? ¿Qué Así es, funcionarios están involucrados de los mexicanos y de los Estados Unidos? ¿Cuánto puede revelar no solamente de los políticos, sino de la gente que opera de este todo. tema? O sea, lo que está haciendo ya lo hizo por salvar a su familia, por lo que tú quieras, a lo mejor las cuentas que tiene privadas de dinero para que su familia no tenga problema. X, esa es su razón de ser, su negociación. ¿Qué va a revelar? ¿Qué va a Así es. revelar? ¿Qué habrá revelado el Mayo? ¿Qué habrá revelado el Chapo? Caro Quintero. Imagínense toda esa información, cómo la están cruzando y a partir de ello, cómo están ubicando, cómo están mapeando la situación mexicana, ¿sí? Que involucra no solamente a los narcos, a los políticos, empresarios y bueno, pues todo esto, ¿no? ¿Comentarios? Bueno, a mí me parece que sí, como lo comenté al principio, me parece que este es uno de los temas más complejos que le está tocando vivir a la presidenta, sobre todo en este malabar, o en estos malabares conjuntamente con lo que representa Donald Trump. Y Donald Trump en el centro, eh, puntalando más esta parte, porque lo que ha referido de los aranceles y su documento también refiere a que es por el tema del fentanilo. Es decir, que los aranceles hacia México es porque ha hecho poco con respecto al el combate hacia el fentanilo. Y hay muchas más cosas alrededor de esto. También es importante referir, que lo hemos dicho en otro momento, lo que ha significado las remesas, que hemos discutido que en algún momento las remesas tienen que ver también con el tema de lo que representa el envío de recursos de manera del crimen organizado a través de las remesas. Ese es otro de los temas que también se ha abierto, y por eso el tema de los impuestos o los aranceles al tema de a todo lo que hay, lo que quiere poner Donald Trump. Pero regreso a la parte interesante. ¿Por qué Ovidio en este tema? ¿Qué está negociando? Primero, lo interesante es que este es uno de los hijos del Chapo, de las tres esposas que tuvo, y que son los hijos del medio. Y que aquí lo interesante es el enfrentamiento que hay con los otros hijos del Chapo, ¿sí? Es decir, pero estos personajes, los hermanos de Ovidio y él mismo, es un personaje que se formaron en las principales escuelas. Se cortó, Pepe. Se cortó. Se Algo le congeló. pasó. Se congeló. ¿Puedo en el Inter? Sí, claro, por supuesto, tú puedes siempre. No, Eres el rey no, del yo, rating. yo me hago una pregunta desde que salió todo esto. ¿Le van a dar la misma credibilidad a los presos, a los delincuentes que lo tienen allá en Estados Unidos, de todo lo que están hablando ahorita? Igual la misma credibilidad que le dieron a los narcotraficantes que declararon contra García Luna. Ah, caray, qué buena pregunta. Yo hago esa pregunta, ¿no? O sea, o como el anterior le tuvieron que dar credibilidad a los anteriores, precisamente creo que por eso están poniendo la situación tan difícil de que no creo, hago, que prueben, que digan, que hagan, etcétera, etcétera, Qué ¿no? pregunta tan Hay interesante. unas declaraciones, José Manuel, vale la pena buscarlas, de López Obrador, que dice en su momento: ojalá Que te vaya García bonito. Luna se Hizo una declare canción. testigo protegido y culpable para que suelte todo lo que sabe y le ha informado a los presidentes
Fox y Calderón. Madre. Eso dijo López Obrador, en su momento. Y No, ahora la presidenta desestima lo que pueda decir un narcotraficante que se declara culpable precisamente para obtener el beneficio de no. Eso es más interesante todavía. O sea, Claro, voy a revelar para pasarme a traer a los que quieren ellos para que no me toque a mí. claro. Sí, sí, Pepe, sí. estabas comentando y te quedaste congelado. No sé si quieras continuar, por favor. Bueno, lo que estaba refiriendo es que hay que analizar bien lo que representa este personaje de Ovidio. Él y sus hermanos, esa relación de familia directa, a diferencia de sus otros dos esposas de El Chapo Guzmán, estos personajes se hicieron en el mundo, se hicieron en las principales universidades y que traen un conocimiento, claro, financiero, han hecho cosas diferentes al narcotraficante común al que conocemos. Estamos hablando de que lo que hicieron es una jugada maestra, pues, ¿sí? Porque claramente están enfrentados con sus hermanos del primer matrimonio de El Chapo Guzmán. Entonces, estamos hablando de que entender en toda su dimensión lo que representa Ovidio, pues no solamente es a través de lo que mediáticamente nos llega, sino de todo lo que está estructuralmente allí puesto. Claramente ellos están negociando de una manera extraordinaria, O sea, ¿quieres porque no decir que es un solamente pleito interno de la familia Guzmán? lo que estoy comentando es que estos personajes saben realmente lo que están haciendo con toda la intencionalidad y lo están logrando. Por el otro lado, a mí me parece que lo que está haciendo la presidenta también de manera muy intencionada, con toda la intencionalidad, por eso fue a Sinaloa y como dice Humberto, no sé quién comentó o tú comentaste que van a ir a Sonora la presidenta, pues es precisamente con toda esa intencionalidad de apuntalar a afiles que de alguna u otra manera la presidenta considera que debe de defenderlos, porque el estar ahí después de lo que refirió el abogado de Ovidio, pues, sí, es algo fuerte, ¿no? Entonces a mí me parece que sí es significativo lo que está pasando en Estados Unidos, pero también lo que está pasando en México. Ahora bien, ¿qué pasaría si nuestro país hiciera o siguiera de manera directa los lineamientos que le marcara Estados Unidos? Como lo ha pasado en otros momentos de la historia del país, pues ¿qué pasaría? Pues muchos de los que hoy han criticado, pues hoy estarían, pareciera, tranquilos, ¿no? La realidad es que Estados Unidos se mete en todos lados y trata de controlar a todos lados y trata de imponer, ¿sí? Sin lugar a duda, su agenda y sus prioridades. La realidad es que Estados Unidos no ha logrado en los últimos años imponer su agenda y la ha tratado de imponer a costa de la voluntad de quien sea el gobernante. Ya la frontera está súper resguardada por, eh, por policías o elementos policíacos de México, ¿no? Y están resguardando esa frontera, pero ahora no es suficiente. El tema del fentanilo ya se está haciendo lo que no se había hecho en el anterior sexenio, pero tampoco es suficiente. Entonces, a mí me parece que ahí hay un juego, sí, donde no necesariamente hay que seguirle sirviendo a lo que está representando Donald Trump. Y regreso a una de las cosas que he comentado en otros programas. Me parece que también es un buen momento para que la presidenta se sacuda de personas indeseables dentro de Morena, salvo que la presidenta tuviera algún factor que la pueda debilitar. Y me parece que la presidenta no está en ese elemento de debilitamiento, lo trae no solamente desde las urnas, sino también lo trae desde su trayectoria. A mí me parece que este es el momento también indicado de la presidenta de quien resulte implicado, pues sean gobernadores, sean presidentes municipales, sean funcionarios de Morena o de cualquier otro partido. Me parece que este es el momento que la presidenta también va a buscar para que se sacuda a todas esas personas indeseables, porque no solamente lo discutimos la vez pasada también con respecto al tema de los bancos, ¿sí?
Ahora ya no sabemos si los bancos sí estaban involucrados tanto como lo refirieron, y por eso hablé también el tema de las remesas. Las remesas son un tema fundamental, porque también ahí está otra línea de investigación que a partir de las remesas también se mandaban recursos del narcotráfico. Y por eso crecieron de manera exorbitante las remesas. Todavía no hay una justificación real que que se pueda sostener si es o no las remesas también el vínculo que utilizaron la delincuencia organizada. En fin, lo que quiero decir es que no está fácil solamente entender estos dichos de Ovidio o del abogado jugar a la especulación y subirle a la bolsa a todos los indeseables. Y algo que dijo Humberto que me pareció también muy significativo fue, ¿y la oposición? ¿Sí? ¿Dónde quedó la oposición? Y la oposición pareciera que vive en otro país, y la oposición parece que está completamente al margen de generar una estrategia, pero no para exhibir lo que está pasando con Ovidio, pues porque el mejor vocero de Ovidio no es la oposición, el mejor vocero de Ovidio ahora resulta que es su abogado, ¿sí? Y no es la oposición, y la oposición pues está siguiendo una narrativa que ni siquiera ellos pueden entender o dimensionar. Y me parece que ahí está el momento clave de si la oposición puede generar un proyecto Está bien. para el 27 o sigue al margen A ver, de lo que esto está significando. el sábado en la noche hubo una cena con el embajador Johnson. El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, dijo: el propósito de Estados Unidos de retomar el camino de la libertad con derecho, justicia y oportunidades económicas no será fácil ni ocurrirá de inmediato. Esto lo dijo en una cena de gala organizada por la American Society, la AMSOC, con el copatrocinio del empresario Ricardo Salinas Pliego, Fundación Azteca. A ver, el embajador mandando mensajes y el patrocinador, el enemigo de Claudia Sheinbaum, al que le cobran el dinero de los impuestos que no quiere pagar. ¿Qué onda? Bueno, ahí me parece otra vez regresamos al tema del cinismo, pues. O sea, Estados Unidos está jugando también con quien se deja jugar, ¿sí? Y el que esté ahí, Ricardo Salinas, pues porque es un instrumento más de poder presionar. Sin embargo, con una presión que ya tiene mayor Ricardo Salinas, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Y también lo que está haciendo también, Por está eso, haciéndole un pero, guiño pero no, no es a Estados extraño, Unidos. no es extraño que sea la Fundación Azteca y Salinas Pliego la plataforma del embajador de los Estados Unidos en México. ¿Qué mensaje es eso? ¿Los Estados Unidos van a respaldar a los enemigos de Claudia Sheinbaum? ¿O cómo? Pues pareciera, pero sin embargo está jugando la embajada, pues al mejor postor, que deja muy claro los cimientos, y más que a Ricardo Salinas, me parece que más a Verástegui, ¿no? Me parece que ahí Ese está es uno el de los elemento. enlaces fundamentales, Verástegui. Verástegui, es uno de los enlaces, pero no es el único. Bueno, ¿qué más? Claudia, Más. quita tu sonido, no tiene sonido. Gracias. Esto que decía José Manuel me pareció muy interesante. ¿Hasta dónde le van a creer a Ovidio? ¿Sí? Sí. Y en ese sentido se junta con esto que estás diciendo, Jesús Manuel, ¿en qué arte? Me parece que se está generando ahí una situación en, a ver, ¿quiénes son los enemigos o quiénes son los adversarios de la presidenta y que van a entrar pronto en ese discurso de los conservadores, los que están en contra de la 4T y demás? Pero por otro lado, esto escuchaba yo a José Manuel y digo, a ver, le creyeron a todos los que salieron en el juicio este, García de, Luna. de García Luna, ¿sí? Y aún así hay gente que está que estuvo ligada a García Luna y que continúa en algunos puestos. ¿Saldrán a relucir ahora y ahora sí les van a creer?
o qué va a pasar con ello, ¿sí? ¿No les creen cuando se refieren a los gobernadores? ¿O no les creen? No lo sé, pero se me hizo muy interesante hasta dónde esos nombres, ¿sí? Porque si hay algo que sale a relucir en las campañas, es que, bueno, pues estas organizaciones están pagando campañas, se habla de que incluso están apoyando, bueno, están poniendo candidatos, saldrá a relucir eso, y si sale, ¿se le creerá o no se le creerá? Es una estrategia de los adversarios. Y sumarle también esto que el secretario de Seguridad Pública de Adán Augusto, pues que está perseguido, ¿no? Sí, está procesado y está desaparecido. Acaba Sí, de, entonces, sí, sí, ese tema también es otra vez, regresa a los indeseables que hay alrededor de de la presidenta, aliados o militantes. Entonces, a mí me parece que eso también es significativo de todo lo que está pasando en el contexto nacional. También veamos que estamos hablando de un país, y un país con las características de México, que es difícil o es imposible, pues que sea todo completamente impermeable, ¿no? Claramente que es permeable y claramente que hay los excesos en todos los niveles, incluso en los cercanos a la presidencia. Esto que también dice el doctor me parece relevante. ¿Por qué razón? Por los pleitos internos que están llevando precisamente a que ciertos personajes sean aprendidos, ¿sí? Y ahí estamos viendo otra cuestión. ¿Cómo está la situación al interior del partido? ¿Sí? Me parece que es un doble frente, ¿no? Por un lado hacia el exterior y otra hacia el interior del propio partido que está en el poder. Doctor, una pregunta, porque la verdad es que mi supina ignorancia no me permitió entender muy bien lo de Adán Augusto, porque no traigo esa información. Sí, el que fue subsecretario de Seguridad Pública está en un proceso y ya formalmente, pues ya Del de ya lo México. están buscando de México, Ujú. de Tabasco, Sí, ¿sí? En el gobierno de A Adán ver, Augusto. En el gobierno de Tabasco. hubo una Ahora sí, ok. denuncia a raíz de los disturbios que se han presentado en Tabasco ya desde el año pasado. Hubo una denuncia de que el encargado de la vigilancia, de la seguridad en el estado de Tabasco era un agente de Adán Augusto López Hernández y que este señor estaba involucrado en el huachicol, en los asaltos en carreteras, etcétera, toda la parte del crimen organizado. Y entonces nadie cree. Y ahorita ya viene la investigación y preguntan, ¿y ahora dónde está el individuo este que era el recomendado y era la gente de confianza de Adán Augusto? Por eso se relaciona el tema de la lista de que pudieran tener la relación con Ovidio y demás que puedan revelar al líder del Senado, bueno, al líder de la bancada de Morena de Senado. Y entonces hay otra corriente que dice, claro, por eso lo hicieron senador, para protegerlo y lo hace el líder de la bancada para protegerlo. Y lo mismo sucede con Ricardo Monreal. Son especulaciones, ¿no? y se los había yo comentado que, bueno, cuando he estado en Tabasco se habla precisamente que quienes están moviendo pues todos estos enfrentamientos es desde el ámbito de lo político, ¿sí? Que son Sí. los grupos de los políticos los que se encuentran enfrentados y los que han puesto en jaque la gobernabilidad de Tabasco. ¿Por qué? Porque el grupo precisamente de Adán Augusto no estuvo de acuerdo con el nombramiento, con la candidatura del hoy gobernador, por lo menos es lo que se especula, así, especulación. No, y sobre todo que no lo han dejado, o pareciera que no lo han dejado trabajar, ¿no? Está como minado en todo lo que trae, porque Tabasco ha generado o se ha incrementado significativamente con el cambio de gobierno el tema de la inseguridad y no ha logrado todavía controlar la inseguridad. Y ese es uno de los temas que cuando esto pasa, pues es cuando siguen peleándose las plazas. Así es.
Y ahí, esta parte, ¿no? Hoy están saliendo estas órdenes de aprehensión contra los grupos que están en pugna dentro del mismo partido, ¿sí? Y Yo el caso de diría, Tabasco es uno, Veracruz es otro. yo diría que están buscando a quién sacrificar, porque lo curioso del caso del director de seguridad pública, pues es un asunto que se empezó hace tiempo, pero lo tenían frenado y le dio tiempo a este cuate de irse, porque curiosamente ya no está en el país según declaraciones de la prensa, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo estamos? A mí me sigue llamando mucho la atención y lo pongo así en la mesa nuevamente. ¿Por qué solamente están contra el fentanilo, el gobierno de Trump? Porque precisamente el 30% de arancel a Canadá se lo puso porque no había hecho lo que tenía que haber hecho para parar el fentanilo. Y aquí con México ha sido exactamente lo mismo, porque no has visto nada para frenar el fentanilo. Y vuelvo a decir lo mismo. Y las otras drogas, esas sí se van a poder vender libremente en Estados Unidos. Sé que el fentanilo genera una adicción más rápida y destruye más rápidamente a la gente. Eso según leí. ¿Eh? Pero me llama mucho la atención el que no hayan dicho nada de combatir el fentanilo y las drogas, o el fentanilo y todo lo que son drogas. ¿Entiendes? O sea, eso me llama mucho la atención de Estados Unidos. Me llama muchísimo la atención, porque antiguamente se hablaba del tráfico de drogas. Y vamos a frenar el tráfico de drogas. Y ahora solamente se habla de frenar el fentanilo. O sea, si México cumple y suspende y cancela todo lo que sea fentanilo, no hay ningún problema con México. Y las drogas demás que salen de México para allá, ¿cómo pueden ser la cocaína, la heroína, el crack, toda la cantidad de drogas que hay? Eso no le preocupa a Estados Unidos. O Está sea, curioso, tu, ¿no? tu duda es que por qué solo el fentanilo, quizá porque es el que Exactamente. más muertes está causando en Estados Unidos. Un amigo mío acaba de Sí, sí, regresar sí. de Sé qué es Filadelfia eso. y Pero entonces, se ha convertido en un tour llevar a los visitantes a las zonas en donde están tirados los exactamente, consumidores de fentanilo en las calles, debajo de los puentes, por eso. que es una cosa verdaderamente increíble. Por eso decía yo que solamente atacan el fentanilo, pero no atacan las demás drogas, precisamente porque, y lo dije, genera una adicción más fuerte y afecta más rápidamente a la gente. O sea, el fentanilo se utiliza en la medicina normal. Ustedes pregúntenle a cualquier médico Sí, y para determinadas cosas para las utilizan anestesias se usa fentanilo. el fentanilo. Pero curiosamente me llama la atención, entonces, no estamos contra el problema también fuerte que es el consumo de droga. Estamos contra esta que ahorita me está causando este problema. Como tú dices, en Las Vegas hay ciertas calles, de esas calles No, famosas de Las Vegas. Filadelfia. No, pero Filadelfia es en donde Las está Vegas el tema también. central. En Las Vegas pasa exactamente lo mismo. O sea, hay lugares que dicen, yo tengo amigos que les gustaba ir a Las Vegas y ya no voy. ¿Por qué? Porque te dan miedo toda esa gente ahí tirada en la calle y deambulando como Yo lo que no zombies. he visto nunca, no sé si ustedes que leen son más leídos que yo nunca he visto una nota en los periódicos de los Estados Unidos donde diga, se incautaron 3 toneladas de fentanilo al narcotraficante de Y voy a Wisconsin, eso, ¿eh? qué sé yo. O sea, no hay información de los Estados Unidos del trabajo que hace su administración para combatir el narcotráfico interno dentro de su Por territorio, eso. sino solo de los que introducen la droga. Justo ahí es el tema interesante. Estoy precisamente planteando eso, ¿eh? Porque eso le ha servido a la presidenta en México decir, oye, si tú quieres que no haya, pues quítame a los compradores.
como yo te estoy pidiendo que me frenes el traspaso de armas, porque son los que les dan fuerza a los narcotraficantes. O sea, están en un juego chistoso. No soy analista, pero como que me llama mucho la atención No, los pero eres el rey del argumentos. rating, chingados, ya con eso. Pero es otra cosa, hombre, cuando es que tú todavía crees en las encuestas y en esas cosas. Por favor, Jesús Manuel, hay muchas formas para subir las No encuestas me digas o que para bajarlas. compraste una granja de bots. Sí, Bueno, pues, pero pues, regresamos al tema, que me parece que es sí. súper significativo esta discusión. Es decir, así como lo comentas Jesús Manuel y lo comenta José Manuel, hemos escuchado que hay cárteles en Estados Unidos, que hay un grupos de narcotraficantes liderados por algún estadounidense o algún otro personaje de otra nacionalidad. La realidad es que no. Pareciera que los mismos mexicanos que llevan y pasan la droga hacia la frontera entre Estados Unidos son los mismos que, como lo acaba de decir José Manuel, que le venden esta sustancia, estas pastillas de fentanilo a los estadounidenses. La realidad es que no. O sea, México solamente es el distribuidor, es el que pasa la droga, ¿sí? A veces ni siquiera la pasa, ya le ayudan los cárteles estadounidenses para pasar la droga. Y el tema aquí es la discusión. El malo de la película es México, ahora pareciera. ¿Y por qué pareciera que es México? Pues porque es la manera más sencilla, pues, de culpar el problema que se está viviendo en Estados Unidos, porque es un problema de salud pública. No solamente es que anden deambulando, sino que están colapsando los servicios de salud. ¿Cómo mantienes a tantas personas, tantas miles de personas, no sé si ya son millones de personas, por la población de Estados Unidos, a lo mejor ya están llegando a millones de personas que están en esta situación? ¿Sí? No solamente que deambulan, sino que exigen, ¿sí? Servicios, que exigen salud, y cómo lo enfrentas en un gobierno donde no quiere aceptar una realidad que durante años, durante décadas, si no hay políticas públicas contra el consumo, preventivas del consumo de drogas, pues difícilmente van a poder resolver el problema. Y por otro lado, lo hemos platicado, el tema del following the money, es decir, el dinero se mueve desde Estados Unidos. Sí, las principales instituciones financieras, los bancos saben cómo se mueve ese dinero. Claro que es un negocio, porque no solamente llega a Estados Unidos, llega a todas partes en el mundo. Por eso, otra vez regresamos al tema de los bancos, que los tres bancos que están aquí en nuestro país, o las tres instituciones bancarias, están metidas en esta complicación, y cuántas más están metidas en esta situación. ¿Sí? Hasta el Banco de Bienestar también están señalando de lo que esto representa, para que José Manuel esté también tranquilo, que ya lo dije, ¿eh? Y luego, A mí me lo leí en algún lado, no me acuerdo, fue un libro precisamente que hablaba de Estados Unidos y la forma de manejo de la droga. Este libro lo maneja y lo dice muy claramente. No recuerdo el título, porque ya se me olvidan de repente las cuestiones. En Estados Unidos también hay líderes de la droga y capos, nomás que son menos. Y lo que tienen muy bien puesto, lo que marca este libro, es el narcomenudeo. El narcomenudeo tiene sus líderes para tal ciudad, para tal colonia, para tal cosa, y está trabajando. Y son los responsables de precisamente vender, pero a su vez cuidar la seguridad de ese lugar, que no haya violencia por el tráfico de drogas en ese lugar. Porque si hay problema en el tráfico de drogas en esa ciudad, en ese estado o en esa situación, entonces pues le dan cuello. Y ahí sí no andan con cuentos, ahí le dan cuello rápidamente. Entonces, eso es lo que hacen. Aquí en México, si vemos, o sea, después de haber leído ese libro, me puse a pensar, bueno, pues aquí en México, ¿qué es lo que pasa? Que hay cantidad de líderes del narcotráfico. Hay muchos jefes aquí,
y cada vez la lucha es más la violencia es más por el ganar territorios, que por vender la droga. O sea, ahorita se trata de ganar territorios. Lo que allá en Estados Unidos a lo mejor se hizo en la época de Al Capone o de esos. Y se manejaron así y han seguido manejándose en ese famoso grupo. Entonces, aquí lo que pasa es que de repente salen 18 jefes y empiezan las broncas. Y es por lo que no es tanto el control del menudeo, porque el menudeo anda en todo mundo y les importa poco que anden en el pleito, que maten, que roben, que hagan. A los capos, que les importa poco. Ellos Yo no se preocupan de dije al eso. inicio que la confesión de Ovidio era un jaque peligroso, muy peligroso para los dos bandos, para los gobiernos de Estados Unidos y los de México. Porque creo que si él es el especialista en esto, si él es la principal figura, sabe quién lo ayuda del otro lado en los Estados Unidos. Exactamente. Exactamente. O sea, no olvidemos que Trump es un gran negociador a su manera. Y el fentanilo lo ha utilizado desde antes de tomar posesión como parte de su campaña. Y vamos a acabar con el fentanilo, y vamos a acabar con el fentanilo, y vamos a acabar con el fentanilo. Y ha sido su base de campaña, como aquí fue en alguna ¿Será que vez, vamos a acabar esto con... aliente a los consumidores a otras drogas donde tengan metidos los intereses los socios de Trump? No lo sé, pero lo curioso es que esa fue una de sus banderas para poner los aranceles en las dos pases que tenía como frontera, Canadá y México. Entonces, es el duro y dale, como aquí tuvimos, pues hay que acabar con la corrupción, ¿no? Simple y sencillamente. Son banderas de campaña. Y ya habíamos arreglado el que no había aranceles para México, y de repente vuelve a salir el fentanilo, viene la amenaza nuevamente del 30%. Qué Bueno, curioso, ¿no? la realidad es que cuando hay un mercado, aunque cierre las fronteras, se va a llegar. Y hay un mercado muy grande del tema de fentanilo, por también lo que representa el fentanilo. Es decir, esto no se resuelve con más policías y con más estrategias a la Calderón, con más ejército, como con provocar más guerra. Se puede fortalecer de una manera más estratégica. Y creo que esa es la parte donde no quieren enfrentarlo de esta manera, porque el negocio no es de unos cuantos distribuidores, porque estaríamos hablando que estamos en Disneylandia, ¿no? Es un tema mayor, es un tema de los grandes capos que controlan el mercado del fentanilo en Estados Unidos y en el mundo, porque no solamente es un problema de Estados Unidos, es un problema también del mundo. ¿Y por qué las otras drogas no les generan complicación? Pues porque en este momento no son las drogas que están colapsando el sistema de seguridad que tiene Estados Unidos. Y por eso mismo ahorita aquí la estrategia o la lógica es cómo enfrentarla. Adelante, Humberto. Tu micrófono. Adelante. Humberto, permíteme un segundo. Es que me tengo que ir, me tengo Yo que también. retirar. Nos Espérate, vemos. espérate. Es que quiero ver si el anfitrión me permite, así como él tiene su sección en Facebook de cómo han pasado los años y presenta fotografías en donde él sale, yo quiero que me permitan enseñarles una fotografía a ver a quienes conocen de aquí. Hazla un poco más grande, ¿no? Manuel de Asís en el centro, Ajá. Humberto en la extrema izquierda, en la ¿Dónde está? extrema derecha este muchacho que falleció, Rodolfo Letón. Carvajal. Ah, perdón, Carvajal. Carvajal. Claudia Rodolfo Carvajal. Ramón, nada más. No Pues le... esta fue la generación de nosotros. Me la encontré. Están aquí. Adiós, José Manuel. Están igualitos, ¿eh? Claro. Está Margarita Argüelles junto a don Ah, Manuel. Margarita, mira.
Clementina Luque, que desafortunadamente también ya nos dejó de este mundo. Está Huerta, ¿cómo se llama? Tu Ajá, micrófono. ¿Cómo se llamaba Huerta? Pues no lo sé. Rafael Agustín Huerta Sánchez, ajá. Quizá Ah, era, me José suena, me Rodolfo suena. Carvajal Sánchez. Rafael Agustín Huerta Sánchez. ¿Ese dónde se fue o yo la qué se última, hizo? la anterior ocasión que lo vi era funcionario de la Secretaría de Economía durante el gobierno, creo que del presidente Fox, y ya Ah, nunca más lo he vuelto a ver. ok. Salió cuando llegó la 4T y después estuvo en Puebla, si no mal recuerdo, en la Secretaría de Bienestar, por ahí. Un tipo muy inteligente, Brillantísimo, yo creo que, con el perdón de mi querida Claudia, yo creo que era el más inteligente de toda la generación, o por lo menos el más estudioso, ¿no? muy Y estudioso. Gaby García Solís es la que está junto a mí, ella creo que es catedrática en la UDLA, ¿no? No recuerdo, estuvo dando clases, estuvo dirigiendo el ICAPETEP, algo así, un tiempo. O sea, y luego está también esta niña, ¿qué se llamaba? Rosario, 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 que vive en Suiza, Suecia, ¿no? Suiza. Pues esa, grandes recuerdos, así como Jesús Manuel pone su, Sus, cómo han sus pasado los fotos. años. Yo el otro día le mandé una al chat también de aquellas épocas, pero bueno, pues volviendo a los temas, hay un tema que no comentamos también que fue esta semana la reforma a la ley, bueno, a uno de los artículos, al artículo polémico de la ley de Ah, el jueves, claro, sí, cierto. sí, Interesante, ¿no? que es Sí. otra de las cosas que yo creo que lo podemos analizar más a fondo después. No conozco cómo quedó. Yo, Nada. si quieres, se los leo, a ver cómo quedó. Dice, artículo 480, comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, de forma reiterada o sistemática, realice actos de, y aquí es en donde cambia, le incorporan lo de sistemática, que realice actos de vigilancia, ese no estaba, hostigamiento, intimidación u ofensa a otra persona, No se frecuencia entiende nada de alteres lo que dices, humana. Beto. Tienes problemas con tu red. Tengo problemas, Houston. Sí. A ver, déjame quitar Se la corta esta, a ver todo, si no así. sé. Comete el delito de ciberasedio quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, de forma reiterada, hasta aquí sigue prácticamente igual el otro, y le incorporan o sistemática, realice actos de vigilancia, este término se lo incorporan, hostigamiento, intimidación u ofensa a otra persona, y como consecuencia altere su vida cotidiana, perture su privacidad o dañe su integridad física o emocional. Está el tema de quedan excluidos del presente artículo las manifestaciones o críticas que estén orientadas a satisfacer un interés público, garantizar el desarrollo democrático o traten del escrutinio de cualquier órgano del Estado, personas servidora pública Yo no lo he y todas leído aquellas. y no lo voy a leer, pero tengo la impresión de que es un galimatías la redacción del artículo y todo lo que Eso pasó. Y tengo la es lo que yo creo. impresión de que los creadores de esto no saben cómo salirse del asunto. Ya no encuentran la forma de darle la vuelta a las cosas. Es la impresión que me da. Pero ya está votado, ¿eh? Sí, ya lo votaron, claro. O sea que, Yo te voy a desde demandar porque me acosas mucho, mi querido Beto. ya no he ido ni siquiera a tomar tequila. Pues no, Pero porque esta siempre semana, me dejas plantado, pero el otro día nos tomamos unos mezcales, el doctor Ojeda y tu servidor, ay, pues de si no una marca invitan. desconocida, marca libre, marca libre, muy buenos. Bueno, señores, nos vamos porque ya está. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Abrazo.